Y yo quiero recordar o empezar recordando que el Señor precisamente tiene completo conocimiento de esas necesidades. Pero no solamente el conocimiento, el Señor también tiene la capacidad de poder dar respuestas a nuestras necesidades. Entonces dicen, amén. Quiero leer, tengo el chicle en la boca, acaba de destacar, esto está en vivo, mamá, perdón, esto no lo debía hacer, me lo voy a botar. Mi mamá me enseñó que eso es mala educación. Bueno, listo. En Mateo, voy a leer unos versículos en Mateo, el capítulo 6. Voy a leer desde el versículo 31 al 33. Lo puede buscar conmigo, lo ve en pantalla. Dice así: así que no se preocupen por todo esto diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Esas cosas dominan el pensamiento ¿de qué? De los incrédulos. Pero su Padre Celestial dice, ya conoce algunas, todas sus necesidades. Dice este versículo que lo conocemos quizás mucho en la versión de Reina Valera, ¿cierto? Dice, busquen, espérenme. Ok. Busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven su vida, una vida ¿qué? Justa, y Él les dará todo lo que necesitan. Hay otra versión que la conocemos, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia y todas las demás cosas serán añadidas, ¿cierto? Y siempre como que nos quedamos en la primera parte de buscar primeramente el reino de Dios y a veces la palabra como justicia no la tomamos mucho en cuenta, pero hoy vamos a entender un poco y a enlazarlo con este tema de las necesidades. ¿Qué nos está diciendo el Señor en estos versículos que acabamos de leer? Vamos a repasar. Primero que perdemos demasiado tiempo preocupándonos. ¿Quiénes son igual que yo que perdemos tiempo preocupándonos, cierto? Cuando uno dice que ve la cosa resuelta, uno dice, es en serio, pasé tanto tiempo como pensando en el asunto, llevo una semana con dolor de estómago y ya, dentro de unos minutos digo, ya pasó. Entonces uno se preocupa, ¿cierto? Uno tiende a preocuparse y nos damos cuenta que perdemos tiempo. Permitimos, otra cosa que vemos en este versículo es que permitimos que nuestros pensamientos sean dominados, ¿cierto? Dominan nuestro pensamiento, esas necesidades. Por encima de las otras cosas está mi preocupación. Alimenta la incredulidad, ¿okay? Le doy espacio y precisamente lo que estoy haciendo, mis discípulos saben que yo digo, bueno, alimentemos ¿qué? El espíritu hasta que la carne se muera de hambre, ¿cierto? Es algo que siempre digo. Pues en este punto estamos aumentando o alimentando la incredulidad y se nos está muriendo de hambre, ¿qué? La fe, ¿cierto? La confianza. Y también me doy cuenta que cuando esto ocurre en mi vida, yo también puedo llegar a ofender a Dios. Porque Ochoa ahorita en medio de la alabanza hace una declaración poderosa que tenemos un Dios grande, que tenemos un Dios poderoso, que tenemos un Dios proveedor. Pero cuando nosotros dejamos que estas preocupaciones nos arropen, estamos ofendiendo a Dios. ¿Cierto? Diciendo, listo, eres grande, pero sabes, como te falta un poquito, no lo suficiente. Entonces, quiero adicional resaltar la parte final del versículo que les estaba mencionando ahorita, que será llevar una vida justa. Uno piensa en justicia y quizás se queda corto al momento de definirlo, o quizás uno dice, estoy súper lejos de esa posibilidad de tener una vida justa. Vamos a ver un poco, implica vivir primeramente en obediencia a Dios, ser justo. Aquí tengo mi abogada, gracias, tengo un montón de abogadas aquí que me acompañan. Ser justo es ser razonable, ser ecuánime, equitativo, imparcial. Normalmente nosotros luchamos con una idea de justicia y la traje porque por lo menos a mí me pasa, creo que a algunos de acá les puede pasar también. Y es que traducimos la justicia o que algo sea justo en que algo acontezca o ocurra tal cual como yo pensé que debía pasar, ¿cierto?
Entonces uno dice, no, pues yo pensé que a esta persona debían meterla en prisión. Claro, eso es justo, eso es lo justo. O yo pensé que esta persona debía ser amonestada por algo. Eso es lo justo, ¿cierto? No se hizo justicia, porque quizás, y tenemos mucho esa definición de que creemos de que si se hace lo que yo diga, ¿cierto? Entonces se está haciendo justo. Pero cuando no, allí es cuando entramos como en una depresión absoluta, intensa, y que nos sentimos desdichados y creemos que precisamente la vida es muy injusta cuando no está pasando lo que queremos o creemos que debe pasar, ¿cierto? Entonces, ahora bien, entendemos que hay mucha importancia en enfrentar necesidades, pero viviendo una vida justa. Entonces, ¿cómo se hace esto, cierto? Ya que según el versículo anterior, esta será una licencia para recibir todo lo que necesitamos. Y precisamente allí es cuando entra el título de esta palabra que el Señor me entregó hoy, que se titula El enemigo de la justicia, ¿cierto? Entonces, hoy precisamente quiero hablar de ese enemigo que se disfraza en medio de nuestras necesidades, ¿ok? Un enemigo que es necesario que nosotros entendamos para poder identificarlo y poder eliminarlo de nuestra vida, ¿cierto? Pero yo quiero explicar algo previo, y es que resulta que nosotros tenemos, los seres humanos, tenemos unas necesidades innatas, ¿ok? Es decir, yo nací con esa necesidad. ¿Cuáles creen que son necesidades innatas? Está fácil. Comer, muy bien. Dormir, esa es la primera que menciona, comer y dormir, ¿cierto? De refugio, ¿cierto? O sea, yo tengo unas necesidades que nací con ellas, pero hay otras necesidades que son adquiridas. ¿Cómo es eso? Bueno, que según el paso del tiempo, o según mi entorno, o según mi cultura, o según las personas con las que me relaciono, yo adquiero nuevas necesidades, ¿ok? Y saben que hay algo curioso, hay necesidades innatas que también pueden volverse necesidades adquiridas. ¿Cómo se come eso? Les explico. Bueno, resulta que, por ejemplo, tenemos una necesidad innata de un refugio, ¿cierto? Necesitamos un lugar en donde habitar, protegernos de la lluvia, del sol, ¿cierto? Para conservar nuestra integridad física. Pero resulta que esa necesidad innata se puede convertir en adquirida cuando a esa necesidad se le añaden otros conceptos. Quizás estoy en un entorno, mi amiga se compró una casa en una zona específica, ¿cierto? Y al momento que se la compró en esa zona específica, tiene 2 pisos, tiene 4 habitaciones, 3 baños, una piscina. Entonces, resulta que cuando yo veo esa casa, ya mi necesidad innata, no solamente innata, sino que también es adquirida, yo quiero una casa igual. O sea, no, yo no me puedo quedar con algo menos, no, yo tengo que vivir cerca de mi amiga, adicional, quiero también una piscina climatizada, entonces vuelvo mi necesidad innata en una necesidad innata adquirida, ¿cierto? Entonces, ¿qué les menciono esto? Porque precisamente vamos a ver en una historia en Números, el capítulo 11, vamos a encontrar precisamente a Moisés, un hombre de admirar, la verdad, conduciendo en el desierto hacia una tierra prometida a un pueblo bastante testarudo, ¿cierto? Que fue el pueblo de Israel. Seguramente ustedes conocen mucho esta historia, pero quizás no habían leído este capítulo y si no lo han leído, pues lo leen conmigo. ¿Listo? Entonces, en el capítulo 11 vamos a leer el versículo del 1 al 4, dice, poco después, el pueblo comenzó a quejarse de las privaciones que enfrentaba. Y el Señor oyó todo lo que decían.
Entonces el enojo del Señor se encendió contra ellos y envió un fuego que ardió entre ellos y destruyó a algunos en las afueras del campamento. Así que el pueblo pidió ayuda a gritos a Moisés. Cuando él oró al Señor, el fuego se apagó. Después, ese lugar fue conocido como Taberá, que significa lugar del fuego que arde, porque el fuego del Señor ardió allí entre ellos. Lean el versículo 4 conmigo. Entonces dice, entonces la gentuza extranjera que viajaba con los israelitas comenzó a tener fuertes antojos por las cosas buenas de Egipto. Y el pueblo de Israel también comenzó a quejarse. Oh, si tuviéramos un poco de carne, exclamaban. ¿Cómo nos acordamos del pescado que comíamos gratis en Egipto y teníamos todos los pepinos, los melones, los puerros, las cebollas y los ajos que queríamos? Pero ahora lo único que vemos es este maná. Hasta hemos perdido el apetito. Vemos un pueblo aquí con una necesidad innata. ¿De qué? De alimento, ¿cierto? Evidentemente necesitaban comer. Pero quiero que encontremos juntos como las oportunidades de mejoras y sobre todo el patrón que quizás nosotros también hemos repetido en oportunidades a la hora de presentar nuestra petición a Dios. ¿Ok? Entonces estamos viendo una necesidad innata de alimento. Pero vamos a ver que primero que todo había una actitud errada. ¿Y era una actitud de qué? De queja. Dice, acercado en algún momento, me dejé escuchar por un momento y yo, ¿qué? El rapto. Ok, no. ¿Acaso usted se ha acercado algún momento a Dios con una actitud de queja? Usted quizás se ha acercado con una actitud similar. Señor, ¿por qué? ¿Pero por qué me pasó esto a mí? ¿Cierto? O sea, ¿cómo si yo he deseado esto para mi vida? Tú no me lo has querido dar. ¿Por qué te comportas de esa manera conmigo? ¿Por qué has cerrado las puertas de los cielos para mí? ¿Por qué esa bendición que tanto anhelado no ha llegado? Sí, yo lo he hecho. Y pues creo que algunos de los que estamos acá también lo hemos hecho. Y estamos en total desacuerdo de cómo están ocurriendo las cosas en nuestra vida. O sea, decimos, pues que no, estás equivocado, ¿cierto? ¿Por qué? ¿Por qué de esta forma? ¿Por qué me trajiste aquí? ¿Por qué me sacaste de allá? ¿Por qué? Y de verdad, Dios es tan bueno, es un Padre increíble, pero yo creo que la queja es una expresión ingratitud que no agrada a Dios. Miren, ¿quiénes son papás acá? Hay varios. Bueno, los que no son hijos, entonces me van a entender también. Pero como mamá, yo amo a mis hijos, la verdad. Y ustedes saben que me dedico 100% a ellos. Pero no es cuestionable que me produce un enojo cuando me expresan lo que necesitan desde la queja y no desde la petición. No provoca responderles. Ay, la media vuelta para no darle, ¿cierto? Es que con esa actitud es que tú nunca me das nada de tomar. Mamá, ¿me puedes dar jugo? Suena más bonito, ¿no creen? Entonces, desde la queja es terrible. O sea, eso ofende a un padre. Literal, eso genera dolor. Y muy lejos de compararme con Dios, ¿cierto? Muy lejos, porque Dios es nuestro Padre perfecto. Pero Dios como Padre también le ofende que un hijo se le acerque con una actitud de queja. Porque como les dije, es la expresión de ingratitud más increíble, ¿cierto? Más pesada y más dolorosa. Porque te olvidas por completo de que tienes mucho y te enfocas en lo que no tienes. Punto que vemos acá, y es que el pueblo de Dios ya no tenía solo una necesidad innata, ¿cierto? Sino que se volvió adquirida. Vemos cómo los extranjeros
que viajaban con ellos contagiaron a los israelitas del antojo por todo lo del pasado. Ay, Dios mío, yo cuando leí esto dije, ¡ah! ¿Con cuántos extranjeros he caminado yo en mi vida? ¿Cuántas personas y cuántos de los que estamos aquí hemos caminado con los extranjeros que nos están pasando por el frente aquí, el pasado? ¿Y te acuerdas cuando hacíamos esto? Y cómo la pasábamos de chévere. Y mira, y tan bueno como disfrutábamos, ¿cierto? Esa salida y hacer este tipo de cosas. Y como ganábamos de dinero estafando a las personas. ¡Wow! Era magnífico. Tenemos esos extranjeros allí contagiándonos, afectando una necesidad innata que nosotros necesitamos dinero para comer, necesitamos alimento, necesitamos un lugar para vivir, necesitamos calidad de vida. Yo no voy a cuestionar eso jamás. Pero ay, cuando nosotros permitimos que lleguen extranjeros y empiecen a antojarnos de aquello que está muy lejos de lo que Dios ha diseñado para nuestras vidas. Yo quiero que tú allí vayas identificando esos extranjeros que están influyendo tus necesidades. Puedes evitar tantas tentaciones al no prestar tus oídos, tus ojos a ellos. De repente te das cuenta que cuando estabas experimentando esa soledad profunda, realmente no necesitabas ir a ese lugar a tomar alcohol de forma deliberada o a drogarte. Te das cuenta de que tenías una necesidad en tu corazón, que sentías soledad, pero que realmente no estaba relacionada a eso que fue adquirido por ese entorno que tanto se empeñó en hacer que pasara para ti, ¿cierto? En que tú pudieras desearlo. Y también nos damos cuenta que quizás en ese momento en el que de tristeza en nuestro corazón no era necesario tampoco que nosotros pudiéramos alejarnos de la iglesia. Cuando estabas viviendo esa sequía espiritual, no necesitabas otro sentimiento diferente. Es que necesito despejar mi mente, necesito cambiar de entorno. Lo que necesitabas era ir corriendo a la presencia de Dios. Pero los extranjeros llegaron ay amiga, pero ¿será que es lo mismo? Mira, pero ¿por qué no vamos y cambiamos de ambiente? No vayas este domingo, ni el próximo miércoles, ni el otro, ¿cierto? Sino que empecemos a cambiar de entorno. ¿Era eso realmente lo que necesitábamos? Hay un tercer punto que habla sobre que debemos evitar la ingratitud frente a tu necesidad. Y wow, yo les quiero decir que esta expresión me hizo llorar. Mi esposo es testigo. Me hizo llorar cuando leía este texto. Les confieso que me derramé en lágrimas porque mi corazón sintió lo que Dios sintió. Y cuando yo creo que me imaginé la escena, la forma en que lo dijeron, bueno, no era de español, pero yo me lo imaginé en español. Y hasta la expresión de los rostros cuando con desprecio expresaron: lo único que vemos es este maná. Creo que me imaginé todo este tono y me di cuenta que hemos actuado también con esta actitud de ingratitud. Cuando le dijimos, o sea, este es el carro que me tocó, esta es la casa que me tocó, esta es la familia, este marido, mentira, no, mi amor, ¿cierto? Y uno dice, y literal es una actitud de ingratitud. O sea, le estamos diciendo a Dios: lo que me diste, o sea, no es suficiente. O sea, te faltó, ¿sabes? Te faltó, Dios. Y me dolía mi corazón porque yo creo que necesitamos arrepentirnos de generar dolor en el corazón de Dios.
al ser tan ciegos y en esa necesidad, nosotros ignorar tantas bendiciones que el Señor nos ha entregado. Mira, yo no sé si llegaste aquí con una necesidad que está tan grande en tu corazón y en tu vida que ya has ignorado por completo todo lo que Dios está haciendo a través de ti, a través de tu vida y lo que Dios está entregando. Obviamente, ante este comportamiento, pues del pueblo de Dios, del pueblo de Israel, perdón, Dios no se quedó paralizado. O sea, Dios respondió, ¿cierto? Dios respondió. Y vamos a leer qué fue lo que respondió. ¿Quieren saber qué respondió? ¿Están intrigados? Bueno, Dios respondió y vamos a leer Números, el mismo capítulo 11, vamos a leer los versículos 18 al 20. Dice, también dile al pueblo, purifíquense, porque mañana tendrán carne para comer. Ustedes gemían, el Señor oyó sus quejas. Oh, un poco de carne. Estábamos en mejores condiciones en Egipto. Ahora el Señor les dará carne y tendrán que comérsela. Y no será solo un día, ni 2, ni 5, ni 10, ni aún 20. La comerán durante un mes entero hasta que les produzca náuseas y estén hartos de tanta carne, pues han rechazado al Señor que está aquí entre ustedes y han lloriqueado diciendo, ¿por qué dejamos Egipto? Ay, no esperaba menos del Señor. Pues sí, nos quejamos y viene y el Señor contestó. Y me parece impresionante lo que Dios hizo. La verdad, el Señor no se queda con nada. Yo quiero que hoy tú empieces a identificar esas necesidades que son tu prioridad y que realmente provienen de la insatisfacción de tu pecado. Sí, así mismo. Que el pueblo de Dios estaba en condiciones, en las mejores condiciones en las que podía estar. Pero su pecado, su pasado, estaba generando tanta fuerza en él que le generaba insatisfacción. Hoy estás insatisfecho, entonces vamos a tener que venir delante de Dios y entregarle ese pecado, porque algo nos está jalando, algo nos está interrumpiendo que avancemos, que podamos continuar, que podamos ver la gloria de Dios en nuestra vida. Y yo quiero que tú vayas identificando qué necesidad está más grande que Dios hoy en día, que se ha vuelto tu prioridad. Dios realmente quiere que aquello que te hace quejarte y dejar de agradecer, te des cuenta que no es exactamente lo que necesitas para vivir en plenitud. Y para buscar la justicia en tu vida y en tu entorno, necesitas despojarte de ello. ¿Te estás preguntando por qué se está tardando tu respuesta? Te voy a recordar el versículo. Buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las demás cosas vendrán por añadidura. No estás viviendo en justicia cuando estás viviendo en la ingratitud. Dice, bueno, yo quiero leer en los próximos capítulos porque, esa fue la respuesta de Dios, pero me hace como Dios resalta, como decía ahorita Ochoa, su poder y resalta su soberanía. Dice en los versículos 21 en adelante, dice, entonces Moisés respondió al Señor. Escuchen esto, pobrecito Moisés, o sea, yo me lo imagino el embalado, el Señor diciéndole eso, y él dice, hay 600,000 soldados de infantería aquí conmigo, y aún así dices, yo les daré carne durante un mes entero. Oh my God. Dice, aunque matáramos, dice Moisés, aunque matáramos a todos nuestros rebaños y manadas, ¿podría eso satisfacerlos? O si pescáramos
todos los peces del mar alcanzaría? Él estaba preocupado, él decía, Dios mío, un mes. Es un mes, o sea, él calculó rápidamente, sumó, restó, sacó ahí una regla de 3, hizo una proyección, dijo, no da, o sea, no da, humanamente no da. El Señor, ¿estás seguro? O sea, de verdad, o sea, esto es lo que les tengo que decir. No quieres cambiar de opinión, bajémoslo a 15 días, ¿cierto? O sea, estaba en aprietos, Moisés se iba a meter en aprietos al decir esta declaración. Pero el Señor en el versículo 23 dice algo maravilloso, dice, entonces el Señor le dijo a Moisés, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Yo dije, wow, hasta enojado. Dice, ¿acaso mi brazo ha perdido su poder? Ahora verás si mi palabra se cumple o no. Increíble. El poder de Dios es increíblemente grande. Es increíble que si puede responderte aún y cuando esa necesidad se volvió adquirida. Wow. Aquí te quiero pedir que reflexionemos en algo. Si un padre no da algo a sus hijos, la mayoría, para no decir que todas, porque me puedo equivocar, la mayoría de las veces es porque no quiere o porque no puede hacerlo. Normalmente es porque no es el momento. Es porque quizás no le conviene. Jamás será porque no lo ame o porque no le importe o porque no conoce su necesidad o porque ignora su necesidad. Porque Dios no le estaba dando carne. Era que Dios no podía. Miren que sí puede, claro que puede. Para Dios no es imposible darles carne para un mes y para más si querían. Pero ¿por qué no se las estaba dando? Había un motivo. Hay una razón por la cual yo no le doy a mi hijo un celular a los 6 años. Hay una razón. No es que no lo amo, no es que no lo quiera, es que no es el momento. Entonces, el pueblo de Dios estaba en una situación en la que tenía necesidades, en la que adquirió una y se pegó tiqui, ¿cierto? En medio de su queja, a decirle al Señor que les diera lo que ellos estaban pidiendo, a quejarse por lo que tenían actualmente. Cuestionaron el amor de Dios, cuestionaron su poder, cuestionaron su capacidad de poder entender y conocer su necesidad. Vamos a leer el versículo del 31 al 33. Dice, ahora bien, el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Miren, voy a hacer un paréntesis acá. Yo estaba viendo porque obviamente quizás antes pasaba un huracán y no había tanta tecnología, pero pues usted, el huracán que pasó por Florida y por toda esa cuestión, ¿cierto? ¿Cómo se llama? Ian, sí. Pues todos, o sea, si no abrías el Instagram y no te salía el huracán, no tienes a nadie por allá, ¿cierto? O sea, en todas las noticias estaba en tendencia. Y a mí me impresionó mucho cómo las costas, pues el agua fue removida por completo. O sea, cómo los vientos chupan el agua, ¿cierto? Y se la llevan, inundan a todo y después devuelven. Entonces, a mí me impactó muchísimo ese fenómeno. O sea, yo decía, Dios, o sea, esto está increíble. Pero a veces como que leemos las historias de la Biblia y decimos, es que abrió el mar. ¿En serio? O sea, estás viendo que está moviendo un agua de un lado para otro y lado con unos vientos. ¿De qué dudas que puede abrir un mar? ¿De qué dudas de que puede haber un viento y puede llevar codornices de forma descontrolada, ¿cierto? A una zona específica. Entonces, yo quiero que aquí los que son muy analíticos y la incredulidad quiere tocar sus puertas, pues piensen en que realmente si ese tipo de fenómenos lo estamos viendo hoy,
pues no dudo absolutamente que esto pasó. Dice, ahora bien el Señor envió un viento que trajo codornices desde el mar y las dejó caer por todo el campamento. Había codornices por kilómetros en todas las direcciones, volando como a un metro del suelo. Así que el pueblo salió, vean esto, y atrapó codornices todo ese día, a lo largo de la noche y también todo el día siguiente. Nadie recogió menos de 50 canastas. Entonces esparcieron las codornices por el campamento y las pusieron a secar. Pero mientras se saciaban de carne, cuando aún estaba en sus bocas, el enojo del Señor se encendió contra el pueblo y los castigó con una plaga muy grave. Bueno, ya vamos cerrando, tranquilos, todo está bien, yo respeto la hora. Vino la respuesta a esas necesidades adquiridas, ¿cierto? Vemos acá. Pero esa respuesta, abre la brecha más profunda entre tu bendición y tú. Porque lo que va produciendo en nosotros es lo siguiente. Y aquí es cuando te voy a mencionar el enemigo de la justicia, y no uno, te voy a regalar varios, ¿cierto? Número 1, cuando viene esa respuesta a esa necesidad adquirida, que está muy lejos de lo que el Señor tiene previsto para nuestra vida, viene preocupación. Y es que corremos el riesgo de preocuparnos ya no porque no tenemos carne, sino preocuparnos de una manera por mantener esa respuesta. Ay, cuando el Señor le dio el esposo a esa soltera, que mejor dicho que dijo, oré, ayuné, ¿cierto? Doble rodillas, mejor dicho que no hice. Y me dio el esposo. Ahora mi preocupación de esa soltera es, no, es que nadie me lo roba. De mi lado no se va, le voy a montar un hijo ahora, por si acaso. Entonces uno está como que en la preocupación, cuando quizás ese hombre no era el que Dios tenía diseñado para ti, pero te empeñaste tanto, ¿cierto? De que fuera, porque es que ya es el momento de la respuesta, pues necesito la carne, necesito la costilla. Entonces uno dice, bueno, listo, me fijé en esa persona, me apropié de esa necesidad, de esa respuesta, la obtuve. Y cuando está tan lejos de lo que es la voluntad de Dios, empezamos a preocuparnos de una forma enfermiza, literal, o sea, nos olvidamos incluso de quien proporciona la respuesta y nos enfrascamos en que la cuido, yo no la dejo ir, y le robamos ese primer lugar a Dios. ¿Por qué Dios no te ha dado la respuesta que estás esperando? Tu carácter no está listo. Tu corazón no está listo, mi corazón no está listo. Yo también estoy esperando respuesta. Yo también oro por alguien y veo un milagro ocurrir y quizás el mío todavía no ha llegado. A mí también me pasa. No quiere decir que el Señor no me ame. No quiere decir que el poder de Dios se ha perdido. No, el Señor tiene esa respuesta para nuestra vida, pero si nosotros buscamos la forma de obtenerlas a como de lugar, estamos dando brecha entre nuestra bendición y nosotros. Hay otra cosa que esto produce y que vemos en este versículo final, dice, y eso es glotonería. A veces pensamos que la glotonería solamente tiene que ver con la comida, ¿cierto? ¿Cuántos están luchando con la glotonería? Ay, yo también. Yo cuando dejo de comer un dulce digo, no estoy perdiendo peso, pero estoy dejando de engordar. Entonces, voy bien. Bueno, listo. La glotonería es esa relación desordenada con las cosas materiales, que también se define como esa ingratitud por aquello que poseemos, aquello que nos rodea y con aquellos que nos ha provisto. Tengo una relación desordenada con las cosas, o sea, quiero más agua, quiero más éxito, quiero más gloria, quiero más posesiones, quiero más.
Eso es glotonería. A veces creemos que solamente, ay, el gordito glotón. No, tú puedes ser bien flaquito y fitness y puedes ser glotón. Puedes estar luchando con la glotonería, ¿cierto? Puedes estar luchando con esa relación desordenada entre esos deseos que hay en tu corazón y que no eres capaz de controlar y que pones por encima de todo ese deseo y esas ganas de satisfacer eso en tu vida. Y también hay otro enemigo y es la codicia. Pensaremos que es semejante, pero la codicia alimentamos en nosotros ese deseo vehemente de poseer muchas cosas, bienes materiales, fama, éxito, sin lograr saciarme. Yo quiero lo que Él tiene. Te veo crecer y la codicia, hay una línea tan delgada en aquello que se vuelve que eres incapaz de alegrarte por la bendición del otro. Que eres incapaz de gozarte porque aquel está creciendo, porque aquel está recibiendo una respuesta a través de la tuya, que no has recibido ninguna. Sí, eso también es un enemigo. Eso también es un enemigo y a mí también me ha pasado. A mí también me ha pasado cuando he visto, o sea, Señor, en serio, yo dejé mi familia hace 8 años, me trajiste a este lugar por propósito. Alguien me preguntaba hace poco, ¿lo hiciste por la crisis? No, por propósito. Cuando yo me vine en el 2014, mi esposo es testigo, no había llegado todavía la crisis como está actualmente o como estuvo en Venezuela. Jamás viví la escasez de algún alimento. El Señor me dijo, te voy a sacar. Y yo le dije, ok. Mi familia, voy a ver si esta noche hoy me entienden, me preguntan todavía, ¿y por qué no te vienes? Hija, ¿pero por qué? Hija, pero fui en diciembre y me agarraban aparte. Ay, perdón por lo que voy a decir. Me agarraban aparte y me decían, ya que Alejandro no está aquí, dime la verdad, ¿por qué no te vienes? Y yo, ¿y qué? Y yo decía, ¿cómo les explico que no estoy aquí porque tengo más de lo que puedo tener allá? Sino porque realmente Dios me trajo y es su voluntad que está en ese lugar. Y no puedo luchar contra ese propósito, no puedo luchar contra esa voluntad, porque dejo de vivir la plenitud. Sí, no tengo la vida perfecta, sí, todavía me falta alcanzar muchas cosas, pero estoy viviendo su propósito en mi vida. Y eso no tiene precio. Eso no tiene precio, iglesia. Entonces cerremos la brecha, apartemos ese enemigo de la codicia. Yo sé que es inevitable desear cosas, que vivimos en un mundo material. Porque vemos a aquel, ay, mira, estrenó, mira, compró casa, mira, tiene eso. No estoy diciendo que el Señor no te lo puede dar. No estoy diciendo que el Señor no quiere bendecir tu vida. No estoy diciendo que el Señor no lo va a añadir. Pero es el momento, es el tiempo. Te estás quejando porque no ves una respuesta, pero ¿qué estás haciendo en tu interior? ¿Estás derrotando a esos enemigos? Y para finalizar, quiero decirles que todos estos enemigos, que todas estas brechas, que todo esto que alimentamos en nuestra vida, produce el juicio y la ira de Dios. Iglesia, Dios es un Dios de amor. Dios es un Dios de amor, pero Dios también es un Dios justo. Dios también es un Dios que vela por la justicia. Por lo tanto, también es un Dios que emite juicio y también es un Dios que por él se desata ira. Esa noche el Señor desea librarnos de esos enemigos de la justicia que están luchando para separarnos de las añadiduras de Dios para nuestra vida.